El día de hoy me iba a portar muy serio porque el tema es bastante serio, pero mi amigo José Oyola me dijo que no me perdonaría si no cuento un cuento o una anécdota. Entonces, ustedes perdonan esta introducción. Contaré tres. Una, que es la serie, la que les voy a platicar, y dos, de la historia. Allá en la antigüedad, cuando los hombres empezaron a poblar esta tierra, se dice que en el Génesis se portaban muy mal y había mucha corrupción. Tanta corrupción que Dios se quiso acabar con la corrupción sobre la base de la tolerancia cero. Y entonces le comentó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo: oye, si encuentro 50, ¿perdonas a todos? Y Dios le dijo: sí. Y si encuentro, entonces Abraham va y empieza a buscar y no encuentra, y va y negocia, y si encuentro 35, y Dios le dice: sí. Y así va bajando hasta que le dice: si encuentras 2, los perdono. Y no encontró 2, solamente había uno, que era Lot. Y entonces le dijo a Abraham a Lot: salte porque el castigo va a venir. Y nos cuenta el Génesis que por tolerancia 1 desapareció Sodoma y Gomorra. La otra es en Florencia, es al revés. Era tanta la corrupción, ¿no?, que sacaron del monasterio a un monje que tenía la fama de inflexible para los actos de corrupción, para las irregularidades. Y Savonarola implantó todos los sistemas de información para sancionar a todos los ciudadanos que se portaban mal. Y un día todos los ciudadanos que se portaban mal tomaron a Savonarola y lo quemaron. Esa es una lucha, otra historia. La historia de México, se las voy a contar, es la tercera. Como parte de las acciones realizadas por México, se encuentra la firma de 3 convenciones internacionales: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, que entró en vigor en México el 18 de noviembre de 1996. La segunda, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, vigente en México desde 1999. Y la tercera, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en 2004. Cabe señalar que los tratados internacionales en México se ubican por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto a la Constitución Federal, según la tesis 192.867 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo entonces a estos 3 tratados son los que estructuran la política de México contra la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación ha auditado la implementación de estos tratados. Primero, en asuntos de prevención, junto a los 3 tratados para decirles cómo fue la fiscalización. Y los agrupo por cada uno de los procesos anticorrupción. La prevención. Se trata de evitar actos de corrupción mediante una administración más efectiva de los recursos públicos
y agrupa a 6 mecanismos de control, dicen los tratados. Primer mecanismo, la armonización legislativa. Incluye las actividades para lograr la armonización legislativa nacional con las convenciones internacionales para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción. Hicimos un análisis de las constituciones de los estados y en 10 no encontramos nada sobre este asunto. Segundo, control. El control en la gestión pública. Se dice en los tratados, se deben establecer controles internos y externos y sociales, internos, externos y sociales, para evitar desviaciones de la gestión pública y las medidas preventivas y correctivas para garantizar el cumplimiento. De 2004 a 2011, se determinó en la Secretaría de la Función Pública que los órganos internos de control no integraban correctamente todos los expedientes. Tercer control, servicio profesional de carrera. Se considera que la profesionalización de los servidores públicos para su adecuada selección, contratación, retención, promoción y remoción. A 10 años de la publicación de la ley, en 2003, el sistema de servicio profesional de carrera todavía continúa en fase de transición. En 2012, 29.932 servidores públicos pertenecían al servicio. Somos 1.592.000 servidores públicos y solamente cerca de 30.000 pertenecen al servicio, ni el 2%. Y además, la ley no estableció un mandato expreso para que los organismos descentralizados y las entidades del sector paraestatal también tuvieran sus servicios de carrera. Cuarto control, en prevención. Protección del patrimonio nacional. Constituye el mantenimiento y preservación de los muebles, de los bienes muebles e inmuebles del gobierno, así como los sistemas apropiados de contratación. El patrimonio inmobiliario, nuestra fiscalización. El patrimonio inmobiliario federal no ha formado parte de la política de combate a la corrupción debido a que no existen cifras confiables ni registro contable actualizado sobre los gastos erogados por concepto de arrendamiento, mantenimiento y adquisición de inmuebles, así como el número de concesiones otorgadas por el gobierno federal. Siguiente control, uso racional del gasto. Se establece en las convenciones que la adecuada planeación, programación y presupuestación de los ingresos y egresos públicos son condición indispensable para evitar actos discrecionales de los servidores públicos. Nuestros resultados. En 30 años no han existido programas presupuestarios para registrar los recursos ni indicadores para medir lo que se ha hecho en materia de corrupción y no tenemos ninguna evaluación de la calidad del gasto. Siguiente control, rendición de cuentas y transparencia. Con la rendición de cuentas, el gobierno informa a la sociedad de los resultados y con la transparencia abre la información al escrutinio público, afirman las 3 convenciones. Nuestros resultados. Los resultados que los responsables de ejecutar la política pública deben reportar en los documentos de rendición de cuentas no se realizan en función del cumplimiento de objetivos y metas, por lo que no es posible determinar su impacto en el combate a la corrupción, ni se clasifican conforme a los 4 procesos que se establecen en los tratados anticorrupción. Y actualmente vemos que el IFAI está también en un proceso de transición. Por aquí se me ocurre comentarles un caso. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Arqueología, tienen como fin resguardar, ¿verdad?,
conservar todo el patrimonio arqueológico. Y cuando uno va al programa presupuestario, dice para conservar, resguardar y mantener el patrimonio arqueológico. Cuando uno va a la cuenta pública, para saber cómo se resguardó el patrimonio público, uno encuentra 6 millones de visitantes. En la detección, siguiente paso, todos los anteriores fueron de prevención. 4 factores hay para la detección. Las 3 convenciones dicen, hay que establecer sistemas de inteligencia para analizar las tendencias de la corrupción y las circunstancias en que se cometen los actos de corrupción. La Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han establecido sistemas de inteligencia, pero no se hablan entre sí. Cada uno habla un idioma distinto. Siguiente factor. Las convenciones nos dicen que hay que desarrollar auditorías. Con las auditorías internas se examina cualquier operación efectuada en la administración pública para verificar, entre otros, si los objetivos y metas se lograron y si lo que se hizo se realizó de conformidad con la legislación y la normativa. ¿Qué hallamos? Contrario al mandato de la cobertura de auditorías, la Secretaría de la Función Pública disminuyó en 53% las auditorías. En el periodo 95-2000, se hacían 41,000 auditorías. En el periodo 2007 a 2012 se hacían 19,000. El siguiente control. Monitoreo del patrimonio público, del patrimonio de los servidores públicos. Y se dice en las convenciones, hay que establecer sistemas para la declaración de ingresos activos y pasivos de los servidores públicos que permitan identificar y detectar enriquecimientos ilícitos. Hallazgo. En el periodo 2002 a 2012, la Secretaría de la Función Pública realizó el seguimiento de la evolución del patrimonio de 198 servidores públicos. El punto 6 del total de declaraciones presentadas, 310,000. Una cifra. De 1,600,000 servidores que están en el área central, solo se obliga a presentar la declaración a 310,000 y solamente se dio el seguimiento a 198. Cuarto control, denuncias ciudadanas. Es un instrumento de detección temprana de los actos de corrupción en la prestación irregular de un bien o servicio público, dicen las convenciones. Nuestros hallazgos. A pesar que las quejas y denuncias incrementaron en 146%, al pasar de 48,000 en el periodo 83-88 a 120,000 en el periodo 2007-2012, en 2011 dejó de existir el SACTEL debido a la cancelación de recursos por el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, lo cual limitó la participación ciudadana de 42,000 llamadas que se registraban. En 2012, el 41% de los 70 programas federales de desarrollo social no contaba con una Contraloría Social como lo indica la normativa. Esto es en detección. Las 3 convenciones nos dicen que en la Procuración de Justicia, ¿verdad?, hay 2 grandes factores, 2 grandes subprocesos. Uno, la Procuración de Justicia Administrativa. Comprende los procedimientos que realizan los contralores internos, los titulares de las áreas de auditoría y quejas y de responsabilidad de la administración pública. El hallazgo. De 2001 a 2012,
La Secretaría de la Función Pública realizó 209,000 investigaciones en contra de los servidores públicos de la administración pública, de las cuales el 15% se turnaron al área de responsabilidades, solamente 31,000. En la Procuración de Justicia, es efectuada por el Ministerio Público para investigar y perseguir los delitos del orden federal cometidos por servidores públicos. De 2007 a 2011, según nuestra investigación, la PGR inició 16,000 averiguaciones previas en contra de servidores públicos. El 88% correspondieron a la propia Administración Central y el 11% a la propia PGR. De las 14,000 investigaciones iniciadas, ¿verdad?, el 10% se consignó, solo el 10%, o sea, 1,478. De esos 1,877 iniciados en contra de servidores públicos de la PGR, se consignaron el 13%. Impartición de justicia, por último. Tiene también 2 subprocesos según las 3 convenciones. Dice, impartición de justicia administrativa. Comprende actos de amonestación privada o pública, suspensión de empleo, destitución del puesto, sanciones económicas e inhabilitación temporal ante un presunto delito de los servidores públicos. Nuestro hallazgo. De 158,000 sanciones impuestas de 1983 a 2012, el 87% fueron administrativas y el 12% económicas. En el periodo de 2008 a 2012, se superó la meta de efectividad en la imposición de sanciones administrativas al obtener el 98%. Investigamos por qué tan alto. La efectividad de las sanciones se explica porque el 84% de estas fueron por falta de presentación de la declaración patrimonial. Al 2011, el 49% de las sanciones económicas estaba en 11,000, en casi 12,000 créditos fiscales en el SAT. No se había cobrado ninguna. Impartición de justicia. Es el último. Comprende actos por el indebido ejercicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito ante un presunto delito de servidores públicos. En el periodo 2007-2011, la Secretaría de la Función Pública presentó 226 denuncias penales ante la PGR, el 1.6% de los 14,000 casos que tenía investigados. La Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República desconocen la cantidad de servidores públicos que son sancionados penalmente, ya que no dan seguimiento a las consignaciones que la PGR realiza al Poder Judicial de la Federación. Estos son los 14 factores que nos dicen cómo debemos luchar contra la corrupción, y en cada uno de ellos nos dicen cómo hacerlo en la prevención, en la detección, en la procuración y en la impartición de justicia. Y estos son nuestros hallazgos. Toca a ustedes hacer el dictamen correspondiente. Muchas gracias.